Conferencia de prensa. En principio quiero aclarar que silencié algunos micrófonos en función de algún ruido que se escuchaba de fondo y para que la transmisión y también la grabación de la conferencia pueda salir de la mejor manera. Insistir en agradecer la presencia de los periodistas y las periodistas de todos los medios, hay muchos medios del interior. Agradecer también la presencia de los miembros de las comisiones directivas de los sindicatos, tanto de UDA, AMET, de ATE, de ACMER. Agradecer la presencia del compañero secretario general de ATE, Oscar Muntes, del compañero Esteban Olarán, del compañero Horacio Rossi, de la compañera Juana Ábalos, por parte de ATE, del compañero Marcelo Pagani de ACMER, Ana de la Loye de ACMER, en el caso Marcelo Pagani, perdón, secretario general, Ana de la Loye, secretaria adjunta, del compañero César Pibernus, miembro de comisión directiva de nuestro sindicato, como así también agradecer nuevamente la presencia de Mirta Raya, secretaria general de UDA, y de Andrés Besa, secretario general de AMET. En principio, lo que vamos a explicar es la cuestión organizativa. Va a haber una introducción por parte del secretario general de ATE y el secretario general de ACMER en función de explicar cuáles son los motivos por los cuales se convoca esta conferencia de prensa. Y ahí también hacer un comentario a pie de página y, si se quiere, tratar de abordarlo a esta situación de una manera que nos permita entender cuál es la problemática y por qué hoy estamos convocando a esta conferencia de prensa. En función de algunas consultas que ha habido, sobre todo de algunos periodistas, posterior al comunicado que emitimos como Frente Sindical, por ahí no se entendían las implicancias de la resolución que emitió la Caja de Jubilaciones la semana pasada, la resolución 077/20, y cuáles son las implicancias para los trabajadores y trabajadoras del Estado. En principio, insisto, la idea de esta conferencia de prensa es justamente abordar cuáles son las implicancias y por qué nosotros nos manifestamos en rechazo a esta resolución que emite la Caja de Jubilaciones con la anuencia del gobierno provincial. En ese sentido, a continuación vamos a escuchar al secretario general de ATE, Oscar Muntes, que va a hacer una introducción abordando esta cuestión y haciendo alusión a la resolución 077/20. Posteriormente en la misma dirección va a hacer una introducción el secretario general de ACMER, el compañero Marcelo Pagani. Posterior a eso vamos a comenzar con las consultas, preguntas que tengan los medios que están participando de esta conferencia de prensa. Lo que le vamos a pedir, por favor, es que se anoten en el chat y vamos a ir haciendo las preguntas en función del orden como se hayan anotado en el chat. Los primeros que van a responder las preguntas van a ser los secretarios generales de UDA y AMET, y posteriormente de ATE y ACMER. Así que a continuación escuchamos al secretario general de ATE, compañero Oscar Muntes. Bien, perfecto, gracias. Muy buenos días, compañeras y compañeros, a los diferentes medios que nos acompañan, al fenomenal trabajo del equipo de prensa de los compañeros docentes de ACMER. Como venimos ya desde hace mucho tiempo trabajando coordinadamente desde el Frente Gremial, y ahora tenemos un inconveniente más que se suma a la realidad que estamos viviendo y padeciendo los trabajadores. Nosotros dijimos hace mucho tiempo que Mauricio Macri no pudo hacer la reforma laboral, esa reforma laboral que intentó hacer luego de la reforma previsional, donde el pueblo argentino se movilizó a lo largo y ancho de todo el país y dejó muy claro que no quería más reforma. Nosotros ahí planteamos que se venían en las distintas localidades, en las distintas provincias, en las distintas comunidades, municipios, un ajuste por goteo. Ese ajuste por goteo tiene que ver
con la realidad que estamos viviendo, como no lo hicieron a través de unas normas para podar definitivamente lo que consideran que es distorsivo, que es derecho conquistado por los trabajadores y las trabajadoras. Hoy nos encontramos con la resolución 077, así como nos encontramos con diferentes y diversos decretos, normas, resoluciones, y hasta ahora no hemos dado normas que vayan a favor de los trabajadores y trabajadoras. Estamos preocupados, muy preocupados por lo que significa la resolución 077, lo que enmarca y encuadra, si bien es muy escueta, es muy clara, es el objetivo político desde el gobierno provincial. Estamos preocupados porque todas las organizaciones de todos los sectores hemos mantenido reuniones con el nuevo presidente de la Caja de Jubilaciones. Hemos planteado, convencidos que todo en la misma dirección. El primer punto y la preocupación era la armonización de la caja y su déficit. ¿Qué pensaban sobre esta situación? Que no había sobre la mesa hasta ahora nada que nos preocupemos, nada que sea para alarmarnos, y al poquito tiempo nos enteramos de esta resolución que saca derecho definitivamente a los trabajadores y trabajadoras en situaciones que nosotros decimos cumplen de excepción, donde su trabajo es muy, pero muy fuerte fundamentalmente a lo psíquico y a lo mental. Estamos hablando de los compañeros docentes, seguramente Marcelo lo va a explicar, estamos hablando de los compañeros de salud mental, pero así también a todas las los otros sectores que son beneficiados por el 3x1 luego de cumplir la edad y fundamentalmente los años de aporte. Una conquista que veníamos desde mucho tiempo, 26, desde el 2001, perdón, desde el 2001, 16 años, 17, 18 años, 20 prácticamente años de conquista. Sabemos muy bien que las conquistas que ejercemos los trabajadores y trabajadoras no se declaman, sino se conquistan en la calle, se conquistan con fuerte presencia y convencimiento. Y preocupados por esta situación, por eso convocamos todos los sectores y nos autoconvocamos definitivamente para hacer esta conferencia de prensa y explicar los significados, pero fundamentalmente los significados políticos, lo que implica, lo que impacta, pero también hay que tener mucho cuidado en una definición, que son globos de ensayo en sectores donde lo venían diciendo hace mucho tiempo. Globo de ensayo para ir luego a una armonización de la caja de jubilación, y nosotros lo dijimos, fuimos muy claros en nuestra ley. La vamos a defender no solamente porque es un derecho, sino conquista de los trabajadores y las trabajadoras, y un gobierno que dijo que no venía a ajustar hacia la clase trabajadora, sino el ajuste tenía que ser por las grandes fortunas, por los que se beneficiaron fundamentalmente en los últimos 4 años de gobierno. Preocupados por esta realidad, sabemos que estamos en una situación difícil por la pandemia, por lo que significa movilizarse, pero no hay alternativas y no nos dejan alternativas de que en vez de convocarnos a paritaria, a discutir y hablar sobre el salario, condiciones de trabajo, para hablar sobre lo que necesitamos los trabajadores y trabajadoras, masazos constantemente la resolución 077, así como otras que generan bronca, generan desilusión y generan también mucha incertidumbre porque, vuelvo a repetir, hace mucho tiempo que vienen hablando sobre las jubilaciones especiales. Y esto tiene que ver con una punta de un trabajo que tienen sistematizado y que lamentablemente no nos escuchan. Desde la multisectorial lo hemos planteado otro esquema totalmente de provincia, pero se eligió el camino más corto, el camino que han elegido los últimos presidentes
que tuvimos, el último, fundamentalmente el último, los gobernadores, de ajustar hacia la clase trabajadora. Y estamos dispuestos a defender nuestra caja, estamos dispuestos a defender nuestros derechos, pero fundamentalmente nuestra conquista. Vuelvo, la conquista de los trabajadores y trabajadoras no se hicieron a través de una declamación, sino se hicieron a través de definiciones muy claras como clase trabajadora. Y en esta no es un privilegio como lo dicen, tratan de instalar fuertemente en la población, sino es que es un hecho, un acto totalmente de justicia a un sector que viene muy, pero muy castigado, que sigue siendo fundamentalmente con la precariedad laboral, y ni hablemos de lo que es su situación salarial. Decimos que al señor gobernador de la provincia un mensaje muy claro, que en vez de definir resoluciones o normas que ajusten y que aprieten a la clase trabajadora, tiene que convocar a paritaria, convocarlos a los trabajadores y trabajadoras que somos los que estamos poniendo el cuerpo todos los días y hacemos patria todos los días en nuestra bendita provincia, en cada una de las localidades. Decirle que este frente gremial, así como lo estamos haciendo desde el municipio de Paraná, tiene que trabajar articuladamente para lograr los objetivos. Lo demostramos con la ley de emergencia solidaria. Fuimos muy claros en por qué no era una ley de emergencia solidaria. Y eso también nos preocupa, porque, vuelvo, eligen siempre el camino de ajustar a los trabajadores y trabajadoras. No es la primera, Dios quiera que sea la última, y que una vez por todas el ajuste no debe venir por los trabajadores y trabajadoras. Gracias. Gracias, Oscar. También agradecemos la presencia de Sergio Blanc, miembro de la comisión directiva del ACMER. Y bueno, quien les habla, que no me presenté y pido disculpas, soy secretario de prensa del ACMER y mi nombre es José Manuel Balcala. A continuación, en lo que es el marco de la introducción de esta conferencia de prensa, vamos a escuchar al secretario general de ACMER, Marcelo Pagani, haciendo alusión a cuáles son los objetivos de esta conferencia de prensa y las implicancias de esta resolución 077/20. Bueno, buenos días, compañeras, compañeros. Gracias a los compañeros y compañeras de prensa por acudir a esta convocatoria que se hizo. Esto se enmarca, como decía muy bien el compañero Oscar, en un planteo que queremos instalar públicamente, que venimos en realidad instalando públicamente desde hace mucho tiempo y que tienen que ver con las políticas de ajustes que se intentan llevar adelante en nuestro país. En un contexto lamentablemente de malas noticias para los trabajadores, debemos reivindicar como una excelente realidad este frente gremial que venimos construyendo con los compañeros de las otras organizaciones sindicales docentes y con los compañeros de ATE. Me parece que esta unidad en las acciones que venimos llevando adelante, este trabajo conjunto que llevamos también adelante en el ámbito de la justicia, además de las acciones políticas y gremiales, son una excelente noticia para nuestros compañeras y compañeros de entender la dirigencia sindical de esta provincia, que representamos a trabajadores del Estado provincial, la necesidad justamente de trabajar en unidad. Nosotros venimos realmente preocupados desde hace bastante con las definiciones que toma el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Brevemente, todos recordarán que allá por febrero anunciaba el gobernador Bordet a la legislatura que convocaría a distintos sectores para poner en debate la ley de jubilaciones y pensiones, lo cual rápidamente generó en el marco de los trabajadores activos de la provincia una gran preocupación, y por eso llevamos adelante acciones que inclusive terminamos con una importante movilización frente a Casa de Gobierno, entre otras cuestiones, para plantear que la ley 8.732 no se toca. Con el devenir de la pandemia y del proceso de cuarentena, tuvimos un espacio al que fuimos junto también con los compañeros de ATE, el movimiento de mujeres, las organizaciones sociales, la pequeña y mediana empresa, que fue una reunión con el gobernador y la vicegobernadora, que ellos mismos definieron a la salida de esa reunión que en Entre Ríos iniciaba una etapa de diálogo social.
qué lejos quedó aquello, compañeras y compañeros, cuando a cartón seguido el gobierno de la provincia de Entre Ríos aprueba con una velocidad increíble, sin debate, sin discusión, una ley de emergencia que por supuesto nosotros salimos fuertemente a resistir porque los números de esa ley de emergencia eran muy claros. El 65% de lo que imaginaban recaudar lo aportaban los trabajadores activos y jubilados de la provincia, en tanto que sectores que la Junta la pala ancha históricamente, como el campo, la financiera, las droguerías, aportaban el resto. Luego, paralelamente, dimos una fuerte pelea a la justicia, que nos viene yendo relativamente muy bien, pero que sabemos que es una pelea muy difícil y muy compleja. A cartón seguido comenzamos a plantear la necesidad de darle continuidad a las paritarias interrumpidas en el mes de marzo, y no fuimos escuchados. La respuesta a ese pedido de paritaria, como la tuvieron muchas provincias y como claramente la dio la Nación con los trabajadores dependientes del Estado Nacional, la respuesta fue un bono en negro, regresivo, por 3 meses, y que claramente no tiene que ver con lo que los trabajadores y trabajadoras de esta provincia estamos demandando. En el caso de la educación, pero que compete claramente a la provincia, a la comunidad, no solamente a los trabajadores docentes, este reinicio de la presencialidad, este retorno de la presencialidad de manera inconsulta, irresponsable, apresurada, en lugares donde el virus circula de manera comunitaria, nuevamente nos confrontó con ese gobierno que de nuevo tomaba decisiones absolutamente inconsultas y absolutamente unilaterales y sin buscar lo que nosotros entendemos siempre, pero en este contexto de pandemia más, que son las mesas de diálogo y la búsqueda de consenso, el camino para avanzar. Nosotros hoy, los trabajadores de la educación, iniciamos un paro de 72 horas con 2 puntos de disputa y de reclamo, que tiene que ver con la necesidad de una convocatoria a paritaria salarial y con nuestro rechazo al retorno a la presencialidad en estas condiciones. Pero eso pareciera ya que es viejo porque aparece el viernes la resolución 077 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, donde nuevamente se avanza sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras conquistados hace 26 años que las Cajas de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos practicaba lo que establece la resolución 7 y 8 del 2001 y que fuera derogada el pasado viernes, y para que se entienda, porque no es tan complejo, por cada 3 años que los trabajadores nos excedíamos de aporte, lo digo con números, la antigüedad necesaria para jubilarse son 25 años. Un compañero o compañera que llegaba a 28 le bajaba 1 año la edad jubilatoria. Si llegaba a 31 años de aporte, le bajaba 2 años. Esto, que es un derecho conquistado por los trabajadores, fue sacado por una resolución que por supuesto nosotros como Frente Gremial vamos a ir a disputar a la justicia esta semana. Los asesores legales están todavía discutiendo y debatiendo cuál va a ser la estrategia y el mecanismo, pero claramente vamos a ir a la justicia porque entendemos que esta resolución es inconstitucional, porque afecta a algo que es básico, la progresividad de derechos. No hay posibilidad que una norma retroceda en los derechos conquistados, y claramente esta resolución avanza justamente sobre esa progresividad de derechos. Por eso nosotros creemos que el gobierno de Bordet lleva adelante una política de ajuste. Yo leí hace un tiempito una columna de algunos de ustedes, de los periodistas, que planteaba que la reforma previsional iba a venir por goteo. Y ese es el intento que están llevando adelante. La ley de emergencia afectó el 82% móvil. La resolución 077 avanza sobre las condiciones para jubilarnos y un derecho que habíamos conquistado, insisto, hace 26 años. Por eso la enorme preocupación que tenemos los trabajadores y trabajadoras, que tanto de salud como de educación le hemos puesto literalmente el cuerpo a este proceso de pandemia, donde los trabajadores de la salud, los directores de escuela, cada uno en su ámbito, en el caso de los nuestros, haciendo la apertura de los comedores, garantizándole la vianda a nuestros gurises y gurisas, desde el 16 de marzo están trabajando en la presencialidad. Por eso, la verdad, que este gobierno imagina siempre
que ajustar y juntar recursos a través de los trabajadores y trabajadoras, la verdad, nosotros jamás lo vamos a aceptar, y por eso esta definición que hemos tomado hoy, de ir a la justicia, de hacer esta conferencia de prensa, y seguramente de llevar adelante otro tipo de acciones gremiales, porque la preocupación y la angustia, insisto, de los trabajadores y trabajadoras es muy grande. Bueno, muchas gracias, José Manuel. Gracias, Marcelo. No tengo a nadie anotado en el chat para hacer la primera pregunta. A continuación, hablaría la secretaria general de UDA, Mirta Raya. Si te parece, Mirta, en la misma línea de lo que implicó la introducción, ¿podrías hacer referencia a la resolución 077/20? Digamos, y por qué perjudica a los trabajadores y trabajadoras del Estado. No se te escucha, Mirta. Hola. Si te parece, Mirta, a continuación que hable Andrés Bessel, secretario general de AMET. Hay algunas consultas en referencia a la resolución 077. Está Sergio Fischer. Sergio, si te parece, hacer la consulta, la va a responder el secretario general de AMET. Y a continuación, si te parece bien, o si les parece bien, responderían en la misma dirección los otros secretarios generales de los sindicatos. Te escuchamos, Sergio. Sí, la pregunta, algo que dijo en realidad los Bermúdez, y que ven en esta resolución una punta de lanza con un objetivo superior de ajuste sobre los trabajadores. Quisiera que nos aclare cuál es puntualmente el alcance de esta resolución y cuál es o qué es lo que comienzan a visualizar a partir de esta resolución para el resto de los trabajadores de la administración pública. ¿Me escuchás, José Manuel? Ahora te escucho, Mirta. Si te parece, que responda Andrés Bessel y posteriormente Sí. respondes vos. Sí, correcto, correcto. Gracias. Andrés, te escuchamos. Gracias, Juan Manuel. Buenos días para todos. Gracias por la invitación y por estar presentes. Muy amables. Bueno, la evolución de lo que va a acaparar la resolución 077 está en pleno debate por los propios abogados nuestros para encontrar también los elementos argumentativos a la hora de presentarnos ante la justicia. Nosotros, desde el punto de vista gremial, que es más allá de nuestro perfil y nuestro trabajo de hoy en día, están dados en denunciar este accionar de parte del gobierno provincial que está afectando claramente a nuestros compañeros de trabajo y en el caso de compañeros de salud, a los enfermeros de salud mental y demás. Esa situación de afectación de derechos es lo que nosotros nos provoca esta reacción. Sistemáticamente, este gobierno a partir de febrero ha hecho un par de acciones, como lo contaba muy bien Marcelo, que nos están conduciendo hacia una pérdida de derechos que costó muchísimos años. El gobierno en 24 horas te saca una resolución y avasalla derechos que a los trabajadores les costó mucho, pero muchos años conseguir, como fue 3x1. Y lo que nosotros vemos es que el gobernador habla del diálogo, pero después el accionar es totalmente unilateral. Entonces, ante ese marco de postura del gobierno, diría un poco totalitario, porque básicamente reconocemos en el gobernador la síntesis del voto popular, pero también reconocemos en la palabra de él que el llamado al diálogo, un camino de negociación, de acuerdos o no, pero que se debe dar. Lo que nosotros estamos encontrando en el accionar de Bordet y de su equipo es una pared que no deja dialogar, es una pared que avasalla derechos, y en ese marco nosotros esperábamos a la fecha una convocatoria por propia palabra del ministro de Economía de paritarias, y nos encontramos nuevamente con otra pérdida de derechos como fue ese 3x1. Las consideraciones legales y las acciones legales se están evaluando, y inclusive en la meta estamos esperando básicamente
el informe legal, todavía no lo tenemos, seguramente una vez que con los otros abogados se trabaje vamos a poder evaluarlo, pero para resumirte, más allá de esta acción puntual, vemos que hay una escalera de acciones por parte del gobierno en contra del derecho de los trabajadores. Y nuestra responsabilidad como dirigentes gremiales es defender esos derechos y esas conquistas que tantos años nos han llevado al grupo de todos, o sea, al colectivo de trabajadores. Por eso estamos en el Frente Gremial, por eso estamos iniciando una medida de 72 horas, el reclamo de paritarias federales, por eso no estamos en las escuelas donde se ha obligado la presencialidad y no se ha garantizado el cumplimiento del protocolo. Ante ese atropello a los derechos de los trabajadores, nosotros como dirigentes que hemos sido elegidos para eso, estamos tratando de llevar una política y una acción en un medio de comunicación con los demás sindicatos y con la sociedad en su totalidad, para que el gobernador desista de esta actitud de atacar a los trabajadores, no solo porque pertenece a un partido político que tiene la esencia de los trabajadores, sino porque entendemos que venimos perdiendo desde hace 3 años el salario, no hemos podido nunca volver a recuperar el poder adquisitivo, y encima de esa situación de no poder recuperar salario, de que el gobierno desconozca la ley de paritaria, porque la desconoce, nos encontramos con acciones de la caja de jubilaciones que va en contra de todo lo que veníamos charlando de hace 2 o 3 años con el gobierno, que era discutir entre todos cuál sería el mejor camino de lograr una caja de jubilaciones sustentable en el tiempo. Nos encontramos con esto, lamentamos mucho esta decisión del gobierno y vamos a trabajar con el Frente Gremial para revertirla tanto en la justicia y, si es necesario, haciendo otro tipo de acciones gremiales, porque bueno, la verdad que si nosotros no hacemos algo, el gobierno va a seguir avanzando, aprovechándose de la pandemia. Y bueno, nos tendrá que encontrar en la calle seguramente, más allá de las recomendaciones que se hacen a nivel sanitario, pero bueno, si el gobierno aprovecha una situación de esta para avasallar derechos, nosotros tenemos que salir a la calle porque no nos queda otra. Por lo menos de la MED pensamos eso. Gracias. ¿Se te escucha, José Manuel? ¿Estás congelado? ¿José? En todo caso, hay una pregunta del periodista Carlini, del ET39, que respondería a Mirta Raya, que avance con la pregunta, Leo. Buen día, agradezco el espacio, estoy desde Victoria, Entre Ríos. Ayer reflexionaba con Oscar Montes al aire sobre bueno, las perspectivas que hay de este aumento, digo, el porcentaje de aquí a fin de año, pero también se ponía en eje en la discusión el tema presupuestario en miras al 2021. Le quería preguntar a la referente Mirta Raya en esa dirección, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que habría que hacer de antemano en vista al presupuesto 2021, teniendo en cuenta que muchas veces es postergado, ¿no?, el lugar de los trabajadores en esa instancia? Le agradezco el contacto. Está silenciada, Mirta. A ver si ahí podés resolverlo. Hola, ¿se escucha? ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí, José ¿Me Manuel. escuchan Mirta, ahora? ahora te escuchamos. Bueno, la pregunta del compañero es la que he venido respondiendo desde hace 30 años, porque siempre es lo mismo. El presupuesto que se establece para la educación, para
agrego la justicia, agrego la seguridad. Plasmado en el papel es una cosa, pero cuando vamos a la realidad, pasa esto que está pasando ahora. No hay interés de ningún gobierno que yo haya conocido y vivido de tratar de que la educación, la seguridad, la justicia, los empleados en general tengan un pasar digno acorde al trabajo realizado. Realmente, si hay alguien que opina diferente, me gustaría escucharlo, pero esa es la realidad. Las tres patas que sostendrían la mesa de los trabajadores, que son esas tres que mencioné recién, no existen. Es algo que ya viene de lejos y no cambia en el tiempo. Necesitan tenernos en la miseria, sin reconocimiento a la tarea que realizamos. Esa es mi evaluación, aparte del presupuesto, que siempre se habla mucho, se escribe muy lindo, pero en la realidad vemos escuelas que se vienen abajo, sin agua potable, sin las condiciones edilicias que realmente necesitamos los docentes para poder llevar adelante nuestra tarea y sobre todo en estas condiciones de pandemia. Eso es lo que podría responderte. No hay intención ni buena voluntad por parte de ningún gobierno, y menos del que tenemos ahora, para que los docentes tengan un pasar digno. No sé si en referencia a lo que apuntaba Marcelo al comienzo, les interesaría saber algo más sobre la resolución 077. Gracias, Mirta, por tu intervención. En función de esa pregunta que hace ese medio, no sé si quiere agregar algo más el secretario general de ATE, Oscar Muntes. Bien, perfecto, gracias. Sí, a ver, lo decía Mirta, ayer lo hablaba con Leo Carlini en una nota que hicimos, y para agregar, es lo que significa, lo que implica el artículo 39, lo que implica esta resolución, cómo nos afecta y cómo nos ataca, y cuando decimos hay un recorte por goteo y un avance de esta forma, lo vamos expresando constantemente. Esto te dice inicia sanamente que no podés implementar el 3x1 a partir de que cumplas tus años de servicios, y esa posibilidad que tenemos los trabajadores y trabajadoras de muchos sectores. Decimos educación y salud especial, y decimos de salud mental, que son los más afectados, pero tenemos todas las otras especiales donde la ataca fuertemente con esta resolución, directamente las empareja con todos los sectores. Y en esto nosotros lo decimos con mucha claridad. ¿Cuál es el trabajo sistemático que vienen diciendo? Primer tema, que lo veníamos planteando del Frente Gremial, de la MUD sectorial, en varias reuniones que lo hemos definido en la manifestación que hicimos, esa manifestación masiva que hacía más de una década que no nos movilizamos y lo planteábamos, que primero iban a ir para las jubilaciones especiales, ya está. Segundo, un trabajo fuertemente a la sociedad para equiparar con la jubilación nacional. Ese es el trabajo que vienen realizando ahora, fundamentalmente en las 13 cajas que todavía no se han armonizado, es que algunas ya empezaron a declinar debido al apriete y al ajuste que vienen desde el centralismo para que las cajas se vayan poniendo en orden, porque según ellos el déficit lo producimos nosotros. Tenemos muy claro por dónde se produce el déficit de la caja de jubilaciones, pero vuelvo a insistir en algo que nosotros machacamos mucho, y que son ensayos que van haciendo, ensayos que van realizando.
Y ensayos que nosotros tenemos claro que tenemos que enfrentar sobre las dos vías, una de la calle y la otra es a través de la justicia o declararlo inconstitucional. Mañana nos vamos a estar movilizando, seguramente vamos a estar muchos sectores planteándolo en la caja de jubilaciones, una claridad desde lo que podamos y como podamos por expresar fuertemente nuestra expresión. Porque en esto de lo que habla la compañera y preguntó Leo Carlini sobre el tema del presupuesto, es la clave. El presupuesto es la clave para mejorar toda la sociedad, porque tiene que ver con el modelo productivo, fundamentalmente con el plan económico, porque si seguimos con los mismos presupuestos, vamos a seguir teniendo salarios de hambre y necesidades. Si no cambiamos el modelo económico y no cambiamos fundamentalmente las líneas de trabajo para organizar una nación y un país diferente, vamos a tener estos mismos presupuestos, que son un dibujo, que vamos a estar tironeándonos por migaja, y el resultado es el que estamos viendo hoy. Estamos a un mes de terminar prácticamente el año, no hemos convocado a paritaria como nos tiene que convocar, no podemos discutir los temas que son necesariamente esenciales para esta realidad, y en ese contexto los ponemos, porque el gobernador de la provincia habló hace 2 días con los que se estaban manifestando, los compañeros y compañeras enfermeras, y ¿saben lo que están planteando los compañeros y compañeras enfermeras? Que muchos van a ser afectados por este recorte, es las jubilaciones que se la tome en la nueva ley. Y fíjese, ¿no? Qué paradoja en esta realidad. El gobernador lo escuchó, le dijo que él apuntaba al diálogo y que seguramente que con el diálogo iban a construir entre todo un consenso. Ahora, ¿qué tipo de diálogo para construir un consenso? Un diálogo que es nada más que garantizar que al ajuste lo paguemos los trabajadores y trabajadoras. Me hacía acordar el mismo escenario que tuvimos en aquel entonces cuando desde la multisectorial le presentamos un programa diferente para reconstruir y reponer a la provincia de Entre Ríos, y se tomó el camino diferente. Bueno, en esa sintonía se está hoy, y nosotros tenemos que tener bien claro cuál es la sintonía que tenemos que llevar nosotros, que es mucha unidad de acción, mucha unidad en el trabajo, mucho frente gremial articulando en los dos frentes, en el legal, en la justicia, como lo planteaba el secretario general de ACMER, Marcelo Pagani, y a su vez en la calle. Plantear que, porque es cierto, que dice Mirta, es peligroso, porque en pandemia aprovechan para ajustar, pero resulta que no nos podemos movilizar. Bueno, es hora de romper con ese lujo, decir cómo vamos a salir a defender nuestro derecho, porque si esto se sigue extendiendo cada vez más, lo demostraron con la ley de emergencia solidaria. Necesitan nada más que 48 horas para diezmar los derechos. Y el oficialismo y oposición en eso no tienen diferencia. Si hay que ajustar a los trabajadores, juntan taco y van todos juntos. No hay diferencia, a pesar de que muchos legisladores que levantaron la mano nos han dicho a nosotros en muchas reuniones y en muchas ocasiones nunca votaría una ley de ajuste contra los trabajadores y trabajadoras. En eso hay que hacer hincapié, hay que recordar, porque si no estaríamos contradiciéndonos entre nosotros mismos. Hay que apuntar mucho a los legisladores y legisladoras que dicen que no ajustan a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, ¿qué significa esto, lo que está pasando en la provincia de Entre Ríos? El artículo 39 es un artículo muy claro. La resolución 8 y 9 son resoluciones muy progresistas que son conquista de los trabajadores y trabajadoras. Ahora, podarla es más ni menos que otro globo de ensayo para ir definitivamente por la urbanización. Gracias, Oscar. En esa misma dirección, si querés hacer referencia, Ana, al planteo que se hizo en la consulta y que respondió muy claramente Oscar Muntes, si querés reforzar en esa misma dirección. Estamos hablando de Ana de la Loye, secretaria adjunta de ACMER. Buenos días a todos y gracias, José Manuel, y gracias a todas y todos por acompañarnos, y la verdad que con nuestra convicción de siempre de fortalecer el frente gremial, porque entendemos que en la unidad de los trabajadores
podemos y vamos a estar junto a una patronal que evidentemente en estos tiempos de pandemia, donde todos nuestros compañeros trabajadores, tanto de educación como salud, han sido los que han estado al frente de esta situación, un gobierno provincial que no ha decidido más que seguir ajustando a los trabajadores, con quita de salarios, quita de derechos, y la verdad, y no convocar, negarse totalmente a convocarnos a una paritaria, mientras pretende abrir las escuelas sin las condiciones de higiene, de bioseguridad, de infraestructura, y niega la posibilidad de sentarse a discutir con los trabajadores justamente aludiendo a la situación de pandemia. Vaya contradicción de una patronal que en lugar de fortalecer y agrandar y pretender agrandar y acompañar a los trabajadores, les cierra las puertas a los trabajadores que hoy están cuidando, y lo único que más que pretendemos es cuidar a la salud de todos, colaborar en el cuidado de la salud de todos los entrerrianos. Y en verdad, esta resolución 77, firmada por el presidente de la Caja de Jubilaciones, y acompañada por otros sectores, acompañada por una vocal de la Caja de Jubilaciones, no hace nada más que quitar derechos a los trabajadores, que como lo dicen los compañeros, esta resolución quita derechos conquistados en el artículo 39 de la ley 8732, pero también quita derechos a los trabajadores de la educación y de salud que están contemplados en el artículo 37, que son especialmente afectados más para la educación en lo que referencia a la función frente directo a alumnos. ¿Por qué decimos esto? Porque la verdad que también es una pelea que venimos dando de los trabajadores de la educación, que hay puestos de trabajo que no son considerados frente directo a alumnos en nuestra ley de jubilación, en la ley de jubilaciones, y son puestos de trabajo que venimos defendiendo luchando para esta conquista, porque nosotros entendemos que un maestro desde el menor cargo que sería el maestro de grado, el bibliotecario, el preceptor, hasta un cargo de un compañero supervisor que es más el alto de la carrera, son y serán siempre desde el primer día frente directo al alumno. Y esos son los derechos que vino a recomponer la resolución 07, que no estaban bien claros en la resolución, en la ley de jubilaciones 8732, y que sí, esos derechos siempre fueron cuidados, y con esta resolución 77, luego de muchísimos años, pretende quitárselos. Como lo dijo el compañero Marcelo Pagani, lo han dicho los demás compañeros, en un Estado que cuida a sus trabajadores y en un Estado de derecho, los derechos son progresivos y no son regresivos. Y lamentablemente el gobierno de Bordet hoy buscó por la regresión de los derechos de los trabajadores. Así que nosotros, en este frente gremial, con todos los sectores de ANMER y con todos los sectores de trabajadores, vamos a estar, como lo supimos hacer desde el primer día de la pandemia, cuidando la salud de todos los trabajadores, pero también cuidando los derechos y resguardando, que quede bien claro, resguardando los derechos de nuestros compañeros. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ana. No tengo ninguna pregunta en el chat. Si alguno de los secretarios generales o los 4 secretarios generales, a modo de síntesis, nos quiere plantear cuáles van a ser las acciones a posteriori, qué se está pensando de cara a las próximas semanas, la verdad que sería muy interesante. En este contexto también destacar una victoria, un paso hacia adelante que da el movimiento obrero organizado, sobre todo porque fue impulsado por el movimiento obrero organizado y en particular por CTA, la ley de solidaridad y su media sanción. Nosotros entendemos que ese es el camino
y que hay que transitar en esa dirección con otros sindicatos como los estamos haciendo aquí en Entre Ríos, y como bien lo expresaron los secretarios generales, tratando de evitar cualquier tipo de fragmentación y tratando de trabajar en la unidad o en unidad. Siguiendo en esa línea de pensamiento, es nuestro deseo desde Unión Docentes Argentinos seguir insistiendo y peleando por la continuidad de la paritaria salarial que se nos está negando. Seguir fortaleciendo este frente en unidad, que es lo que nos va a permitir llegar a buen puerto. Y no quiero dejar de olvidar aquel primer discurso del gobernador Gustavo Bordet, cuando, si mal no recuerdo, habría dicho que la ley de jubilaciones y pensiones 8732 no se toca. Si de ser así, tendría muy mala memoria, porque hoy no la recuerda. Y se está atentando contra los aportes de los activos y metiéndole la mano al bolsillo a los pobres jubilados con los sueldos de hambre que están recibiendo, que si no es por la buena voluntad y caridad de sus familiares, estarían pasando hambre, porque reconozcamos, compañeros, que ya no somos pobres, somos indigentes, porque con 25.000 pesos que me digan quién puede vivir. Por eso sigamos juntos, sigamos en esta lucha y entre todos tal vez se haga el milagro y podamos hacer que nuestros derechos a un salario digno, y estamos en pandemia, estamos llegando a finalizar un año y la realidad de muchos docentes, trabajadores del Estado, que tal vez algunos ni nos conozcamos, vamos a estar pasando un fin de año aterrorizados por el virus, presionados por un sistema que manda al frente a los chicos, a sus familias, en la vuelta a la presencialidad. Temores. Desde nuestro sindicato tenemos temores de que haya un rebrote como ha habido en Europa y tengamos que lamentar, además de un salario de miseria, muchas víctimas que pueden llegar a quedar en el camino. Así que fuerza, compañeros, a seguir en la lucha todos juntos, a no abandonar, a no abandonar. Gracias, Mirta. Ahí pedía hacer una consulta Sergio Fischer. Sergio, ¿se escucha? Ahí, activando micrófono. No, simplemente una aclaración que me parece que ya fue formulada por Mirta recién. Aclaraciones respecto de si hay medidas de acción directa que ya estén discutiendo, si hay un camino ya trazado, más allá de lo que se dijo acá, recurrir a la justicia o ir a la calle, digo, si hay un cronograma, un calendario, si ya lo han analizado en forma conjunta o individualmente cada uno de sus gremios. José. Sí, Marcelo. No, en el caso de ACMER, nosotros tenemos un plan de acción que votamos en un congreso que llevamos adelante hace un par de semanas. Es un plan de 3 semanas de 72 horas, estamos transitando la segunda semana de 72 horas, nos queda una tercera y una convocatoria a congreso para evaluar. Pero está claro que ese plan de acción tenía que ver, como lo dije al principio, con 2 cuestiones que nos preocupaban muchísimo hasta el jueves, que tienen que ver con el retorno a la presencialidad y la falta de convocatoria paritaria. Y hoy se agrega este tercer elemento que preocupa primero por el hecho en sí, de cómo se avanza con derechos conquistados, pero también preocupa y mucho más porque uno visualiza de que esto seguramente va a avanzar, y ahí está puesta la gran preocupación.
Nosotros conocimos esta resolución el día viernes, cerca del mediodía. A partir de ahí, tuvimos cada sindicato dándonos todos los debates, las discusiones, el fin de semana articulando la acción que vamos a presentar ante la justicia, pero claramente vamos a avanzar y a discutir hacia adelante un plan que exceda justamente, como le decía al principio, a la lucha que damos en el marco judicial. También decir que ACMER tiene votadas acciones departamentales, por lo tanto, para el día de mañana, en distintos departamentos, sobre todo los que tienen delegaciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, se harán actos donde, por supuesto, convocamos al cuidado, al distanciamiento social, pero no podemos no comenzar a tener también este tipo de actos y de actividades, porque sabemos que el gobierno se está aprovechando justamente de la responsabilidad que tenemos los dirigentes sindicales, que hemos definido que la cuarentena se debe cumplir, que lo único hasta que aparezca la vacuna que nos va a cuidar es el distanciamiento social y las medidas higiénicas, pero lamentablemente nos llevan estas medidas, estas decisiones que toma el gobierno a convocar justamente a los compañeros para el día miércoles a hacer actividades departamentales. Gracias, Marcelo. Hay una consulta que hace Remanso TV y Diario Gremial en relación a si se hace cada vez más necesaria la movilización en la calle. No sé si Marcelo o Oscar Montes quiere responder esta consulta de Diario Gremial y Remanso TV. Contestamos de nuestra parte, pero a su vez en un todo cómo pensamos en este momento, no solamente de cuidarnos y a su vez no dejar la calle, pero no solamente como símbolo, sino como definición de lucha, que vamos a seguir resistiendo cualquier intento de ajuste y estas medidas que están tomando. Mañana va a haber asambleas muy importantes en diferentes lugares, fundamentalmente en los hospitales más grandes, donde lo que estamos debatiendo es lo que ya habíamos definido en plenario el secretario general del Consejo Directivo Provincial, de paritarias, la convocatoria urgente y a su vez las condiciones de trabajo. Se fueron agregando temas muy sensibles para nosotros, como la ley de enfermería, y ahora nuevamente en el tapete la Caja de Jubilaciones, no solamente con la resolución 077, sino con lo que conlleva esta estrategia del gobierno provincial. Mañana vamos a estar en muchos lugares en asamblea. Seguramente la semana que viene vamos a estar definiendo plan de acción o definir en concreto cómo continuamos de la Asociación Trabajadora del Estado y a su vez convocar a todos los otros sectores. Semana no hay la convocatoria como había acordado el gobierno provincial a través del Ministerio de Economía de convocar a los gremios. Recordemos que ellos dijeron que nos convocaban ante mediados de noviembre para evaluar la situación y empezar a construir y a discutir en paritaria. Eso aún no pasó. El viernes sería el último día, por lo tanto, asambleas en lugares de trabajo. La semana que viene, en el caso de no convocar, la Asociación Trabajadora del Estado va a definir en plenario secretarios generales y seguramente va a ser mucho más resistencia de aquí hasta que terminemos el año. Vuelvo a insistir en esto, que es muy importante para nosotros tener en claro que estamos a 20 días prácticamente de culminar el año en la provincia de Entre Ríos, en la administración pública. Nos cuesta mucho movilizar. Tenemos que estar, como todos los años, en vigilia, atento, porque los legisladores, la legislatura y el poder no para, siguen, y sabemos muy bien que hemos tenido muchas normas en contra de los derechos en los momentos en que nosotros estamos en nuestras casas, cuando no estamos en nuestro lugar de trabajo. Con mucha claridad que si no hay convocatoria paritaria se va a profundizar el plan de lucha, no te quepa la menor de las dudas, pero va a ser a conciencia, pero no nos dejan otra alternativa de que transitar como lo estamos transitando, resistiendo, pero duele entender esto, duele entender que apostamos a que el gobierno entienda que en esta segunda etapa del gobernador de la provincia sea una etapa de
mucho más diálogo, de mucho más apertura, porque decimos con mucha franqueza, si en la gestión anterior, donde teníamos de presidente a Macri, donde se planteaba que la dificultad de la provincia era porque estaba de presidente Macri, así y todo, desde la provincia de Entre Ríos pudimos avanzar, avanzamos, las paritarias fueron mucho más auspiciosas de lo que veníamos anteriormente. Si lo pudimos hacer en la anterior gestión con muchas más dificultades, lo que estábamos convencidos de que ahora se abrían las puertas para el diálogo, para la recuperación y fundamentalmente para cambiar muchas situaciones de inequidad. Lamentablemente no podemos hacerlo desde la provincia de Entre Ríos. Lo que sí decimos es asamblea en todos los lugares de trabajo como se votó. Seguramente mañana vamos a estar en muchos lugares con todos estos temas profundizando y no nos queda otra alternativa que salir a luchar, porque los 25.000 pesos garantizados de bolsillo no alcanzan para sobrevivir. Como lo dice el INDEC, para no ser pobre en la República Argentina se necesita 50.000 pesos, por lo tanto el 85% de los trabajadores y trabajadoras que representamos nosotros están por debajo de la línea. Si no hay lucha, no hay objetivo, y si no hay organicidad, no hay conquista. Por lo tanto, estamos definidos a seguir en este plan de lucha que votamos hasta el viernes y que viene. Si no tenemos la convocatoria del gobierno, seguramente el plenario de secretarios generales se va a profundizar el plan. Gracias, Oscar. Bueno, en función de lo que se ha charlado, no tengo a nadie más con consultas o preguntas para la dirigencia de los sindicatos que participan del Frente Gremial. Vamos a dar por finalizada esta conferencia de prensa, agradeciendo la participación de todos los medios de la provincia, agradeciendo la participación de los periodistas que pudieron acompañarnos en esta conferencia, pedir disculpas por algunos inconvenientes que tuvimos, como inconvenientes técnicos y con problemas en la conexión. También dejar en claro que ya hace un tiempo que nosotros venimos preocupados por el rumbo que se está tomando, sobre todo en función de políticas que tienen como horizonte cercenar derechos. Por eso para nosotros es central la unidad y para nosotros es fundamental encontrarnos con otros sectores para poder frenar este tipo de políticas. Volver a insistir en que seguramente nos vamos a encontrar nuevamente en alguna actividad o conferencia de prensa y desde ya estar a disposición y agradecer la presencia de todos los periodistas, como así también de todos los dirigentes que participaron de esta conferencia de prensa. Así quedamos por finalizada, seguramente nos volveremos a encontrar. Abrazo grande para todas y todos. Abrazo para todos, compañeros y Muchas compañeras. gracias.